Esto es El Método, por Rafael Jiménez. Antes de continuar te voy a pedir que nos le pongas un me gusta a nuestro canal y nos sigas en las redes sociales. Y si tenés un amigo escritora, por favor recomendarle nuestro canal. Te mando un abrazo enorme, que tengas excelente día. Hoy estoy con un invitado de la hostia, un tipo hiperformado, doctor en geografía humana por la Universidad de Durham, docente de geografía económica en UBA y de metodología de las ciencias sociales en Flaxo. Ha realizado investigaciones en la CUNY, la Universidad de Nueva York, y la Universidad de Berlín del año 2011. Es consultor de la Universidad de Manchester, Banco Interamericano de Desarrollo, Organización Internacional de Trabajo y para el Programa de Naciones Unidas. Programa de Desarrollo de Naciones Unidas. Investigador adjunto de CONICET. ¿Qué otro título me falta agregar, señor Montero? No, las consultorías las hice en el pasado. Ajá, bien. Bien, bien, Sí, bien. esperando. Tu tesis doctoral fue sobre... Sobre la explotación laboral en talleres de costura informales en Buenos Aires, una comparación entre Buenos Aires y Prato, un caso muy similar en Italia. Pero en vez de migrantes de Bolivia, como es el caso de acá, allá hay migrantes de China especialmente. mirá, vos hiciste la o sea, esa es la tesis de doctorado, lo que me está De señalando. doctorado, sí, Ahí va. sí. Excelente. Bien, che, ahora contame un poco de tu formación. O sea, porque veo que toda una vida dedicada a la academia, ¿no? O sea, ¿cuándo entraste a la facultad? ¿Que tenías 17, 18 años? 19 tenía porque entre el secundario, yo era muy mal estudiante del secundario. No me digas. Sí, me quedaron química, física, matemáticas previas, porque más que mal estudiante era muy cabezón, siempre lo fui, lo fui relajando, la academia te ayuda a tener la cabeza un poco más abierta, porque, y la vida misma, ¿no? Porque después te vas dando cuenta de que te equivocás y que no tenés que hacer cosas que no te convienen en general, a menos que las cosas que te convienen vayan en contra de tus ideales, obviamente. Pero digo, no sé, eso de no estudiar química, física y matemática es una tontería. Pero bueno, más allá de eso, me tomé un añito entre el secundario y la universidad, y ahí entré a la universidad a estudiar geografía en la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde nos conocimos más adelante. Terminé en el 2006 y ahí me fui directamente a hacer un doctorado a Durham, a Inglaterra. Había conocido esto puede ser interesante para estudiantes de G o estudiantes de grado en general, cómo hice el contacto. Yo había ido a un congreso, en Mar del Plata está muy presente la gente del Centro Humboldt, que son quienes organizan desde 1999 un congreso anual, y lo han mantenido a rajatabla todos los años, y han sumado congresos de geografía política, congresos de geografía económica, son todos los años. Pero bueno, además, digamos, la gente del Centro Humboldt nos abrió mucho la cabeza a eventos y demás, y empezando a ir a eventos. Fui a uno al Encuentro de Geógrafos de América Latina en el 2001, ahí conocí una profe de la UAM, o sea, de una de las universidades de la Ciudad de México. Nos contó, contó en una mesa que existía el Grupo Internacional de Geografía Crítica y que hacía una conferencia el año siguiente en Hungría, y que en general daban becas para pagar el pasaje. Ahí se me prendieron las ganas de viajar, y
Y bueno, mantuvimos en contacto y al año siguiente me pagaron el pasaje para ir a Hungría a presentar en un congreso, el Congreso Internacional de Geografía Crítica, y presenté mi trabajo al lado de Neil Smith. Claro. Famoso. Pero escúchame, ¿vos ya habías viajado antes? ¿Cómo fue el tema? O sea, ya tenías... O sea, necesitas o sea, siempre se necesita un conocimiento previo para decir, bueno, nada, me voy a Hungría, me voy a Bucarest, a Budapest, no me acuerdo. O sea, en ese, digamos, intervalo entre el secundario y la universidad, me fui 2 meses a Europa. Yo tenía la suerte que mi abuela, bueno, mi papá es español, y mi abuela a todos los nietos nos regalaba un pasaje a España a conocer a nuestra familia de allá a los 15 años. Y a mí me dejó la plata, y bueno, agarré esa plata y junté. En realidad estuve haciendo colmenas de abejas en ese año y en la universidad, y ahí junté algo y bueno, fui 2 meses a hacer un giro por Europa con 18 años. Eso estuvo. ¿En qué parte de España estuviste? ¿En Países Vascos? ¿En Cataluña? ¿Dónde tenés tus parientes allá? Mis parientes en Galicia, en La Coruña. Ah, mirá vos, claro, bien al norte, en el mar Cantábrico. Sí, exactamente. Mirá. Sí. Sí, mis viejos, de hecho, mis viejos tienen medio rasgos árabes, y a mí me han dicho en Inglaterra, después viviendo allá, me dijeron un par de veces, Paqui. Que en Inglaterra es como decir nigger en Estados Unidos, pero a los negros, pero bueno, en este caso, claro. a los asiáticos y de Asia hacia el sur, ¿no? Bueno, a Freddie Mercury le decían Paqui también. ¿Sí? Por supuesto. Viste que Freddie Mercury nace en Zanzíbar, o sea, unas islas ahí en el Índico, y también le decían Paqui. O sea, mira, el padre era afgano, ¿no? ¿cómo? El padre de Freddie era afgano, ¿no? El padre de Freddie era afgano y me parece que el tipo estaba metido en el campo diplomático, pero no estoy seguro exactamente qué hacía. Creo que había estallado un conflicto bélico, que muy probablemente que haya sido así, y ellos se terminan mudando a Inglaterra, y ahí nací Freddie Mercury con la hermana. Es una historia re interesante la de Freddie Mercury. Mira. Sí. Che, escúchame, me dijiste hincha de qué sos. Hincha de River y de Aldo Civi. ¿Has ido a la cancha a ver con los pibes o es algo que...? Con uno de ellos, con Nahuel, sí, fui varias veces con la mayor. Mira, Yo fui al último partido que fuimos fue al 6-0 a Bolivia. Increíble. Mirá vos. 3 goles de Messi. Ah, claro, pero no era River, digo, fuiste a Coso, fuiste a ver la selección. Sí, a River fuimos a ver un River Aldo Civi al Monumental. Que un amigo que labura en River me prestó su carnet y lo vimos desde la primera fila casi. Espectacular. Che, a ver. ¿En qué momento dijiste, bueno, el tema de la escritura, en qué momento aparece en la vida de Montero? ¿En qué momento? O sea, perfecto, estudiaste geografía, empezaste... Yo siempre lo tuviste en la cabeza de voy a empezar a dedicarme a la escritura, o fue algo, ¿cómo se fue dando esa relación? Mira, año 99, 2000, 2001, mucha militancia, y nosotros a partir del primer encuentro Humboldt, que fue en el 99 acá en Buenos Aires, nos empezamos a juntar estudiantes de geografía de todo el país en los encuentros nacionales de estudiantes de geografía, y en el 2000 fue el primero en Mendoza, o en 2001 en Río Cuarto, 2002 en La Plata, bueno. Entonces, lo interesante ahí fue que presentábamos ponencias, como digamos, hacíamos discusiones en general, hacíamos salida de campo, que nosotros después les llamamos entrada de campo, y haciendo ponencias para esos congresos. Después me animé a hacer ponencias un poquito más elaboradas para otros congresos, y ahí surgió el tema del ALCA al toque, todo en un contexto de militancia antiglobalización muy fuerte. Sí. Y lo del ALCA no se sabía mucho, y me cayó un artículo, me acuerdo, de Arceo, de Enrique Arceo, muy interesante, que analizaba el contenido del ALCA. Bueno, me metí a investigar
investigar ahí. De hecho, viajé de Mar del Plata a Buenos Aires para buscar información y tal. En aquel momento internet era medio incipiente. Y resulta que ahí empecé a escribir un artículo sobre el ALCA. Fue con eso, fue un poco... le vi el lado interesante a escribir en analizar cosas complejas y poder explicarlas siempre de manera lo más sencilla posible. Eso es algo que aún hoy hago. Me parece que quienes escriben difícil artículos académicos, yo no sé si generalizaría, pero yo creo que es importante ser claro cuando escribimos. Es importante ser claro y que si somos incapaces de poder transmitir una idea complicada, hacerlo de manera sencilla, es una incapacidad nuestra, no del lector, a la lectora. Tenemos que poder escribir para la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Más simple escribís, más gente llega a eso, llega en el sentido de entenderlo, digamos, ¿no? De comprenderlo bien. No hay de alguna manera el hecho de que la escritura en el campo académico, ¿no? Está pensado siempre, cuando uno escribe, está pensando quizás en la misma comunidad científica y no las personas comunes. ¿No pasa eso hasta cierto punto? Por supuestísimo. De hecho, hay toda una tendencia en la academia a eso. Ahora hay un par de comisiones del CONICET que están rediscutiendo, bueno, en realidad se rediscuten todos los años los criterios de evaluación. Se discuten, criterios de evaluación que, por cierto, van cambiando sin avisarte, ¿no? O sea, vos en CONICET te presentás, pidiendo una promoción y los criterios para darte o no la promoción se definen en ese momento, a veces, en las comisiones. Entonces, vos viniste haciendo una cosa que era lo que te decían que había que hacer y de repente te cambian la regla de juego en el momento y por ahí no te dan la promoción porque te cambiaron la regla de juego. Entonces, hay una tendencia en algunas comisiones, por suerte no es para nada la generalidad en la Comisión de Ciencias Sociales en general, que es donde estoy yo. Particularmente estoy en la Comisión de Economía, que no estoy en la Comisión Evaluadora, pero mi trabajo es evaluado por la Comisión de Economía. Y hay una tendencia a hacer que entren indicadores cuantitativos a la evaluación de nuestro desempeño. Entonces, publicar en revistas académicas y tener un alto nivel de citas, o sea, se está buscando medio que el objetivo, por ejemplo en Inglaterra y en Estados Unidos, hay una obsesión por conseguir citas. Entonces, sí, los editores de las revistas y las editoras te van a publicar en la medida en que le vean potencial citable a tu artículo. O sea, que en la medida que vean que ese artículo puede ser citado. Entonces, fíjate qué interesante tu pregunta, porque va exactamente a eso. La idea de las citas a mí me la explicó durante mi postdoctorado en Manchester, me lo explicó Noel Castry, y me dijo, mira, lo que vos tenés que hacer es un artículo sobre un tema que trabajen 10, 15, 20 colegas, y vos le vas a hablar a esos 15 o 20 colegas para que ellos te citen y vos le vas a citar a ellos. Ese es el objetivo del trabajo en la academia. Así como está planteado en Inglaterra, en Estados Unidos también en menor medida, pero también es así. Y acá hemos venido zafando de eso porque, bueno, vos verás que investigadores de CONICET están lejos de eso. Si bien hay, obviamente, discusiones en ámbitos académicos que no salen de ahí, que no está mal. Es una comunidad científica que va avanzando en función de lo que se discute también internamente, ¿no? Pero vos ves investigadores de CONICET permanentemente en los diarios, en los medios, en las radios, en general somos gente que está, ¿no? O sea, me dirás vos si es así, pero mi percepción es que estamos presentes en el debate público sobre economía, sobre ciencia en general, sobre, bueno, cuando hay un descubrimiento y eso sale y sale el investigador o la investigadora presentándolo. A mí me pasa que
yo soy prensa del Gate Conicet Capital, soy miembro de la prensa, y tengo varios contactos de prensa y me piden a mí el contacto de un investigador porque salió, no sé, algo para, no sé, kit de detección temprana del dengue. Entonces me escribe un periodista pidiéndome el contacto de la investigadora que llevó adelante la investigación y así. O sea, somos gente que está presente. Entonces, más allá de que hay una tendencia a que los debates queden dentro de la academia, lo cierto es que acá en la Argentina eso no me parece que sea tan así. ¿Vos cómo la ves? Porque tal vez yo lo veo en comparación a mi experiencia en Inglaterra y un poquito en Estados Unidos, pero ¿a vos te parece que hay demasiado debate académico que se queda en eso? A mí me da la sensación, primero que, digamos que la formación de la realidad económica social actual está directamente casi diseñada por los medios de comunicación, los nuevos viejos medios de comunicación, y en ese marco es como que se ha vuelto casi un desprecio hacia las instituciones públicas, algunas. Justamente CONICET es una de ellas, me parece. Quizás, puedo estar equivocado, no se ha sabido transmitir eso, no se ha sabido transmitir la manera de ganar presencia en el campo más común, ¿no? Yo creo que eso sí es un problema. El hecho de no saber comunicar una idea, de no saber transmitir una idea, genera fricciones. Si un instituto no sabe transmitir eso porque está muy enredado en sus propios problemas, sus propias discusiones teóricas, termina siendo contraproducente y se termina forjando una idea, el común de las personas termina forjando una idea de lo que dicen los medios de comunicaciones globales, ¿no? Quizá eso, o sea, a mí me da esa sensación. También es muy fácil, ¿no? O sea, teniendo el poder que tienen los medios de comunicación más grandes, es muy fácil agarrar un artículo y pegarle a todas las ciencias sociales por un artículo sobre el ano de Batman, o agarran un título y nos hacen pelota a todos por igual. Cuando vos tenés un presidente que habla permanentemente de economía, de economistas de Estados Unidos principalmente, nada, son académicos. Y los tipos que le discuten a él y los tipos que están, algunos que pueden estar en su gabinete y demás, son gente que viene de academia. Sí. Entonces, fíjate qué contradictorio, ¿no? Porque la academia está presente en un montón de ambientes y las ciencias sociales también. Y sin embargo, es muy fácil reducir todo a un artículo sobre algo ridículo. Que por cierto, sí, lamentablemente esos artículos existen. No me refiero a ese en particular, ni mucho menos a ningún investigador o investigadora específicamente, porque me parece que la persecución no es el camino, por supuesto, pero sí me parece importante esta idea. O sea, yo te hablaba recién de escribir fácil para que nos lea más y más y más gente, ¿no? y fuera de la academia. Y obviamente uno puede escribir, yo ahora estoy escribiendo cosas más para los economistas, por ejemplo, qué puede aportar la geografía económica al estudio de la economía o a la economía heterodoxa. Bien, me parece que ahí hay un punto de conexión muy interesante, pero es un debate más para la academia, ¿no? O sea, yo digo, bueno, un artículo sobre qué tiene la geografía económica la geografía económica marxista puntualmente, para sumarle a la economía heterodoxa, y eso la verdad es que se va a leer básicamente en la academia, a lo sumo periodistas de economía. Pero después hago artículos sobre explotación laboral en talleres de costuras informales, y ahora me estoy metiendo en el tema de la infraestructura de los puertos de Gran Rosario,
Ese es para un, ver cómo... ese es un tema re interesante. Ese tema específicamente, el tema de la exportación de granos, lo que pasa con los portacontenedores, es un tema interesante. Yo te quería preguntar, escúchame, siempre incursionaste en la escritura académica, nunca nada en el mundo literario, porque quizás, tal vez, muchas ideas son más fáciles de metabolizar a través de una literatura más liviana, a través de hechos o acontecimientos que no tienen que ser estrictamente académicos, pero bueno, nada, por ahí preguntaba, nunca... Sí, sí, no, definitivamente. He escrito cositas, justo yo le leí una cosita a una amiga que escribí sobre un cantante de Estados Unidos que murió hace unos años. Yo soy muy fanático y estoy bastante orgulloso de eso que escribí. Pero vos tenés, por ejemplo, Maristela Vampa. Maristela Vampa tiene una novela fantástica, que es algo completamente fantástico, ficcional, pero que obviamente tiene referencias políticas bastante directas, ¿no? Es interesante también, eso no lo he leído, tengo muchas ganas de leerlo. Pero pasa que la literatura es otro ámbito. En principio no sé si se escucha el candombe afuera. No, no se escucha, acá te tranquila. Porque vivo en San Telmo. Aclaralo que vivís en San Telmo, estás en un lugar bárbaro. Exacto, los domingos a la tarde vivo sobre la feria prácticamente. Y los domingos a la tarde hay candombe todos los domingos a la tarde acá en San Telmo. Así que nada, es súper interesante. Bueno, me alegro que no se escuche porque estoy tocando un poco el candombe, pero a veces aturde. No, me gusta, no me quejo. Bueno, te decía, lo que pasa en la academia es que uno se mete como en un nicho puntual, ¿viste? Entonces yo escribo pensando también en cómo me van a evaluar. Claro. Sí. Hay algo que en la academia no, algo que en la sociedad en general no se sabe, es lo complicado que es publicar en la academia. Claro. Nosotros publicamos 2-3 artículos por año, y 3 es un montón. ¿Por qué? Porque vos primero tenés toda una investigación detrás. Con la evidencia que recoges de la investigación, bueno, analizar la información, primero tenés que planificar todo, después hacerlo, después analizar la información, ver qué conclusiones puedes sacar de ahí y bueno, escribir. Y el proceso de escritura en sí, a algunos les lleva más, a otros les lleva menos, y a que somos muy obsesivos con escribir las cosas bien o bien para nuestro propio estándar, pasa eso. Y además, bueno, si querés publicar en una muy buena revista, es como que escribís imaginándote a un grosso atrás tuyo leyendo y criticándote, ¿viste? Claro. Es muy difícil. Eso pone mucha presión, pero bueno, está bueno. Por otro lado, cuando ves el resultado, en general yo estoy orgulloso de lo que escribo, pero bueno, después lo leen, vos lo mandás a una revista, lo lee el editor o la editora, después 2 colegas de manera anónima, y eso te hacen comentarios y vos después tenés que responder a los comentarios y tal vez modificar algo, y tal vez hasta te lo rechazan, dicen no, esto no está para publicar, o mandar a otra revista, y bueno, y eso lo tenés que retrabajar. Yo he estado, Rafa, con un artículo estuve 4 años. No. 4 años dando vueltas. No. En una revista de Estados Unidos, me lo rechazaron de 3 revistas distintas, pero era porque, fíjate que yo te estoy diciendo, o sea, la escritura literaria es una cosa, la escritura para la academia es otra. Totalmente. Y dentro de la academia mismo, cada revista publica cosas distintas. Tenés revistas de geografía en general afuera, pero cada una publica cosas distintas. Entonces en lo que yo escribí, no hablaba de cadenas globales de valor. Se lo mandé a Neil Howe, que está en Singapur, que está en el centro mundial de cadenas globales de valor, para la revista Journal of Economic Geography, que es la revista más citada de geografía económica del mundo. O sea, como que apunté a lo más alto, pero no solo lo más alto, sino que además tenés que mencionar las cadenas globales de valor, porque si no Neil Howe te dice mandar otra revista. Y así fue.
Yo lo sabía y lo hice igual, cabezón. Pero fue porque, digamos, yo escribí un artículo donde hay una idea marxista clásica, ahí digamos que la crisis económica del 2008 cambió completamente la geografía del capitalismo. Creo que lo que estamos viendo hoy es eso, las consecuencias del 2008. Hay poca gente diciéndolo. Los geógrafos lo estamos diciendo, algunos, pero al ser un argumento que viene de la geografía económica marxista, las revistas que no son marxistas, o en donde no hay una presencia fuerte de marxistas, no te lo publican, porque no terminan de entender el argumento, o sea, no terminan de estar de acuerdo. Y el problema es, a ver, vos podés no estar de acuerdo, pero es coherente con mi evidencia, o sea, mi marco teórico y mi evidencia son coherentes, o por lo menos no me estás demostrando que has evaluado eso. Entonces no me rechaces el artículo, me lo rechazás porque no estás de acuerdo con el argumento. Claro, una cuestión ideológica, no de técnica, no es una cuestión técnica en sí misma. Es que ni siquiera ideológica, porque es bueno, nunca leíste a Marx. O sea, no te digo que tenés que leer a Marx, pero fíjate cómo el marco teórico y la evidencia van de la mano, claro. Y son coherentes, y hay un argumento concreto, puntual, hay evidencia para mostrarlo. Me decían como la evidencia puede estar hablando de otra cosa. Bueno, puede estar hablando de otra cosa, pero si querés le bajo el precio un poco a esto de que mi evidencia claramente habla de esto. Bueno, no, obviamente uno le tiene que bajar el precio porque tiene que ir a acercarse lo más posible a la verdad. Pero es como... Y también pasa que cuando vos tu carrera está en construcción, que en las revistas académicas anglosajonas, en mi carrera yo no soy un grosso, en absoluto. Puedo estar en el comité editorial de Human Geography, de Antípode y de ACME, que son las tres de geografía progre o de izquierda, pero si yo fuera un grosso allá, no me harían estos planteos. Claro. Me dirían, bueno, vamos para adelante, o por lo menos, bueno, te creo, la idea central está bien, fíjate, bájale el precio a este argumento, fíjate, esto otro, cómo lo incorporás, que siempre te van a hacer comentarios allá. Pero después de esos 4 años mandé a una revista de acá, de Argentina, una revista conocida, y en unos meses nomás me dijeron, sí, está buenísimo, agregale un cuadro. Y es como, bueno, no voy a escribir más para afuera. Para CONICET vale lo mismo, además. Para CONICET vale casi lo mismo. Ah, mirá. No, igual debe ser chocante. Claro, no me quiero meter muy en la academia, pues... No, está perfecto, está bien. Yo te quería preguntar, principales autores y obras que influyen en lo que vos haces, en tu escritura. Obviamente que trabajaste con un grosso, no sé si seguías trabajando con él, pero contame un poco eso. Sí, lo conocí a David Harvey en 2005 en México. Otro pasaje que me habían pagado para ir a la conferencia. Ahí lo conocí a David, que venía seguido a Mar del Plata todos los veranos, así que a partir de ahí empezamos a vernos allá. Después nos vimos en Londres varias veces. Y resulta que en el 2022 finalmente conseguí un financiamiento para ir a CUNY, a la Universidad de la Ciudad de Nueva York. CUNY era, ahí está. Que es donde está él, sí. Que la Universidad de Nueva York es del estado de Nueva York. Ah, mira. Sí, NYU se llama, New York University. Esta es la City University of New York. Pero más allá de eso, es más chiquita, pero bueno, tiene una sede enfrente al Empire State, zarpado. Resulta que su trabajo me ha influido mucho, su posición política también, más allá de que David ha ido moderando, me parece, su político. Ha ido moderando bastante, no es el caso de Neil, lo de Neil Smith también es brillante, y Neil también tuve varias conversaciones. ¿Pero Neil está en Estados Unidos o en Inglaterra? Él estaba en Estados Unidos. Neil murió en el 2012. Ah, mirá. Sí, pero era escocés, vivía en... Como Alex Hume.
hace un rato ya. ¿Cómo? Como Alex Hume, el padre de la economía moderna es Alex Hume, junto con Ricardo, bueno, y un par de muñecos más. Claro. Bueno, y David también es británico, no escocés, que también se fue para Estados Unidos, primero Baltimore y después Neil Smith lo convenció de ir a Nueva York. Ellos dos me han influido bastante, y otro que me influye mucho, es un capo mal, es Jamie Peck, que también es británico y está, en este caso en Canadá, en Vancouver. Jamie es hoy el geógrafo económico más citado del mundo, me parece, más allá de David Harvey. Nada, es un grosso, tiene planteos muy interesantes y no es marxista, pero tiene planteos muy piola. ¿Qué es keynesiano? ¿Es neo-keynesiano? ¿Es ricardiano? No, ¿Qué? Es muy fan de Pulanzas y de Polanyi. ¿Polanyi o Polanyi? Sí, Polanyi le Ah, decimos Karl acá. Polanyi. Ah, ahí está, Karl Polanyi. Sí, allá se dice Polanyi, pero sí. Ah, ahí Karl va. Polanyi. Claro. Sí, muy fan de Polanyi. Debe tener una fotito de Polanyi en la mesita de luz o algo así. Como yo tengo una de David Harvey, no, mentira. Sí. Y después acá obviamente tengo mucha conversación. Mi colega del alma y padre académico de alguna manera es Omar Gejo, que es un tipo brillante y además súper humilde. En mi visión demasiado humilde, porque no se anima a... No es que no se anime, no le interesa, no se anima. Él no se anima, no está bien, no le interesa salir en los medios, por ejemplo. Yo creo que ahora Omar es el tipo que estaría en todos los medios hablando de qué está pasando en el mundo. Sí, sin duda. Con una capacidad que yo tengo ganas de salir a decirlo, pero nada, a mí me salen con algún tema medio tangencial y por ahí patino, ¿viste? Pero Omar, nada, Omar te puede responder cualquier cosa, básicamente. Obviamente no es un capo, no es un todólogo, pero... Es un todólogo. no existe, claro, los tipos que, bueno, te hablan con total firmeza de cualquier cosa, pero tiene un background impresionante de lectura y de actualidad, conoce la actualidad como nadie en la geografía argentina y probablemente latinoamericana. Quizá un poco lo que ocurre es que las personas que o sea, esos espacios terminan siendo colonizados por otros tipos, otras personas con otros relatos y un poco la dimensión de la geografía. O sea, termina ahí terminan chocándose entre cuatro paredes, termina siendo la discusión de cuatro personas dentro de un Claro, claustro. es una responsabilidad nuestra. Claro, o sea, un poco es eso, ¿no? Es una Digo, responsabilidad nuestra 100%. Cómo la geografía se perdió el tren de hablar de territorialidad. O sea, solo Herbert, el Roger Herbert, el brasileño, y algo Carlos Walter. Pero acá en Argentina no un solo geógrafo hablando de territorialidad No. de manera seria, porque los geógrafos y geógrafas no vamos a congresos de otras disciplinas. Yo permanentemente, congreso de economía, de historia, jornada de sociología de acá, de La Plata, cosas de ciencia política, la jornada de economía crítica todos los años, y congreso de geografía, bueno, iremos este año para Bahía seguramente en septiembre, estaría bueno vernos allá, ¿cierto? Pero los geógrafos y geógrafas no van a congresos que no sean de geografía. No. Y eso es muy fuerte. Y hay un segundo problema, que las palabras... Perdón. Y no Sí. invitamos sociólogos, no invitamos economistas, no se enteran de nuestros congresos, porque no se sienten invitados. No, el segundo problema, que hay palabras, territorialidad, hábitat, hay varias que están en boga ahora, incluso la sustentabilidad, están colonizadas de mano de otras disciplinas, la arquitectura, el urbanismo, o sea, todo... No, la misma globalización, no hubo geógrafos explicando la globalización en este país. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? O sea, un fenómeno 100% geográfico. La geografía le pasó el tren por al lado. Y Milton Santos lo avisó a fines de los 90.
Me dijo, es un gran momento para la geografía, pero esto nos va a pasar por al lado. Nos va a pasar por al lado. No, Él pero- habló de globalización, sí, pero poco y para mi gusto mal. Era un gran No, teórico, o sea, yo cada es el tanto, peor libro. cada tanto cuando lo leo, lo releo a Milton, bueno, nada, hay un momento de piedad con algunos teóricos, algunas ideas sueltas que nos dejan. eh, no deja siempre de tenerlo ahí como referencia al menos, ¿no? No, por supuesto, porque ha escrito cosas con anterioridad. Es que eso a veces pasa con algunos grosos, que como es más fácil publicar, porque como sos groso te publican, no te digo cualquier cosa, porque no creo que él haya escrito cualquier cosa nunca. Tenía seguramente amor propio como para no mandar fruta, pero como se relaja la evaluación de lo que vos escribís antes de publicarlo, y bueno, muchos se relajan más allá de lo que tal vez sería aconsejable. Pero también está bueno que tipos que han vivido tantos años publiquen y publiquen. Digamos, que no estén tanto tiempo así pensando, bueno, contrastando datos y está bien que publiquen y bueno, veremos qué tomamos de eso, obviamente. Y Milton ya estaba en esa época en la que uno tiene que publicar antes de morirse, digamos, o sea, tirar todas las ideas que tiene para mover el avispero, que sea, ¿no? Totalmente. Che, te quería preguntar, ahora vamos al método Montero. ¿Cómo es tu metodología para trabajar? No sé si tengo método. Sí, tenés que tener metodología. O sea, nadie llega tan lejos como vos sin así. Hola, sí, ¿qué tal? Vengo acá. No, hermano, eso no es así. Primero no creo que haya llegado lejos, pero sí hay un método, obviamente, sí. Sí, ahí hay, para mí el inicio Uy, se tildó. del método son las preguntas de investigación. Pero para, ¿Ahí específicamente, me escuchás? antes de eso, específicamente, esto me encanta. Te levantás a la mañana, te tomás un café, arrancás a escribir, lees, salís a correr, ¿qué haces? ¿Te anotás? ¿Cómo es el método? ¿Eh? 2 veces por semana llevo mis hijos al colegio. Para arrancar. Para arrancar, arranco así. Sí, después trato de ir a la pileta rápido para venir para casa y agarrar las cosas e irme a una biblioteca a trabajar. Pero sí, no trabajo en casa porque no me concentro. No, pues sí, claro. Excepto que tenga que hacer algo que hice ahora, un trabajo muy descriptivo de identificar los puertos del Gran Rosario, que hay trabajos hechos sobre los distintos puertos, pero es algo que cambia permanentemente y cambian de manos y tal. Entonces, lo primero que hice fue agarrar un mapa, obviamente, un shape, y lo metí en un sistema de información geográfica, en QuantumGIS, y ahí, bueno, había varios puertos, pero no estaba completamente actualizado. Entonces, a partir de ahí, agarré Google Maps y fui mirando, ¿no? Pero lo interesante de eso es, a ver, para que te des una idea, yo cuando estuve con Harvey en el 2022, yo le dije a Harvey, mira, escribí esto, le hice un borrador de 8 páginas para que lo lea él, y le dije, mira, lo que hice acá fue básicamente resumir mis críticas a la economía heterodoxa, porque cuando yo leo economistas me parece muy piola lo que hacen, muy piola porque van mucho a lo estructural y demás, no todos obviamente, pero los heterodoxos sí. Y resulta que, pero siempre hay algo que no termina de cerrar, para mí, para mi gusto, y siento que mi formación de geógrafo me tenía que ayudar a entender por qué no me terminaron de cerrar. Entonces, bueno, hice una serie de críticas y escribí un artículo y le dije a Harvey, yo pienso ir a exponer esto en una mesa de economistas, ahora a un congreso cuando vuelvo a Buenos Aires. Y me dijo, a ver si entendí bien. Vos vas a ir a una mesa de economistas a decirles qué es lo que hacen mal y a decirles que los geógrafos hacemos todo bien. Más o menos así. Su planteo fue mucho menos cruel, pero terminé, o sea,
No, los grosos no te hablan, no te tienen que hablar así. Vas a un congreso a decirles, a darles todas estas críticas. ¿Por qué en vez de hacer eso no haces una investigación bien hecha, bien hecha en el sentido de como la hacemos nosotros, de geografía económica, bien hecha que no se lea como que los economistas trabajan mal, ¿eh? Es otra manera, otra tradición y demás. Pero bien desde la geografía económica, y cuando tengas resultados vas a un congreso y le presentar los resultados a los economistas y le decís, mire, yo a este resultado llegué haciendo esto. Y me dijo, agarrá un buen proceso de producción de espacio que te permita un análisis de mediano o largo plazo para mostrar cómo el capital acomoda el paisaje económico a su imagen y semejanza. Entonces agarré el proceso de sojización, básicamente. Y bueno, ahí en geografía partimos de lo material, de lo que existe. El punto de partida fue, bueno, a ver, ¿qué hay? Están los campos, bueno, rastrear los campos desde acá no puedo, voy a tener que ir al terreno y demás. Pero lo que existe en sí es la infraestructura de los puertos. O sea, el principal cambio visible en ese territorio que es la zona núcleo de producción de soja, la zona núcleo existió siempre, pero hoy era de producción de soja y obviamente el maíz, trigo también. Pero los puertos son el principal cambio que hubo. Entonces, lo primero es identificar los puertos, qué sale por ahí, de qué empresa es, qué empresas operan ahí, qué instalaciones tienen cada uno de los puertos. Bueno, voy a ir a Rosario a fin de mes a charlar con la persona de una multinacional para preguntarle cuál es la lógica de tener un puerto, o sea, si el puerto en sí es un negocio o si el negocio es que hay menos control cuando se porta de ahí. ¿Cuál es el negocio de tener puertos, digamos? Si el negocio es mediar entre el productor y el mercado internacional. La renta, ¿quién se queda con la renta? Claro, uno tiene hipótesis sobre eso y bueno, pero nada, tenés que ir con las preguntas de investigación. Claro. Bueno, eso, ¿quién se queda con la renta? Claro, en realidad el debate es eso, ¿quién se queda con la renta en escala internacional? Por supuesto. Que todo entra en el campo de la hipótesis porque es información tan precisa que no se tiene. O sea, uno puede saber cuántas toneladas de soja salen por el mercado, por el puerto de Rosario, pero la guita esa, ¿hacia dónde va? O sea, ¿quién termina administrando esa billulla? Exacto, sí, la idea, esta entrevista que voy a hacer con una multinacional es, bueno, ¿a quién le paga la empresa y de quién cobra? Básicamente, para ver la cadena productiva, armar la cadena productiva y a partir de ahí entender las relaciones de poder que hay, pero bueno, en el fondo la idea es ver cómo armaron toda la infraestructura de la sojización, o sea, desde los puertos hasta, bueno, cómo se llega al puerto, porque hay líneas de tren, ramales que financiaron las empresas, junto con el Estado también a veces. Bueno, ¿quién financió eso? Y un poco la idea es ver toda esa infraestructura, qué efecto tuvo sobre las personas, porque lo cierto es que sacaron la exportación de la soja del puerto de Rosario, que sigue saliendo por ahí, pero menos. Pero se la llevaron a San Lorenzo, a San Martín, ahora más a Timbú, más al norte, y en esos lugares las empresas coparon completamente la costa. Entonces vos tenés una costanera hermosa en Rosario, y en San Martín, en San Lorenzo han perdido la costa, o sea, no hay acceso a la costa. Las empresas dejan por ahí un pequeño espigón para ir ahí y tirar una caña, pero con un nivel de contaminación que no se puede creer. Entonces, bueno, no termino de entender bien, estas son algunas de las problemáticas, pero mi idea es básicamente ir ahora y seguir con este mapeo de los puertos, ver qué es lo que hay, o sea, las instalaciones productivas, cuándo aparecieron. Y además perdóname que te interrumpa, además otra cosa, los intereses cruzados a nivel global, porque por ejemplo creo que fue hace 4 o 5 años atrás, Nidera fue comprada por los asiáticos. Exacto. Todos los puertos de Estados Unidos, los chinos fueron comprando. En Europa creo que pasó lo mismo, creo que todo Londres, si no es chino y ruso, pegan el palo.
O sea, hay como un juego cruzado. Y en ese marco también tenés las empresas navieras que no son norteamericanas, son holandesas. O sea, tenés un juego ahí interesante en donde todo el mundo trata de ver quién se puede apropiar de esa renta. No es solamente quizá como a principios del siglo XX, ¿no? Donde tenías el productor y el tipo que lo exportaba y nada más. Hoy como hay muchos agentes en el medio que juegan y Sí, gravitan. ahí están las agencias marítimas, o sea, no es que Cargill exporta, o sea, está la agencia marítima en el medio, hay unas empresas que se llaman freight forwarders, que no son agencias, sino que son las dueñas de los barcos y pues, se cargan de, de, de una parte de la comercialización. Pero básicamente la idea es eso, o sea, ver qué existe, quién está detrás de eso, cómo se arma la economía en función de las necesidades de las empresas, y todo esto guiado por preguntas de investigación concretamente. Bien. No tenía que enchufar la compu. Tranqui, tranqui. Y en cuanto a método, es eso, o sea, es decir, bueno, en primer lugar agarrar un tema que a mí me interese y en el que haya algo para decir, porque Rafa, vos ves gente que labura temas que ellos mismos ya dijeron todo. A mí me pasó trabajando en temas de indumentaria, me di cuenta de que ya había dicho todo lo que tenía para decir, que había mejorado mucho las condiciones de trabajo. Yo había hecho un aporte con consultorías, incluso una consultoría con un listado de políticas. Sugerencias para políticas públicas. De políticas públicas y también una de las últimas consultorías fue para la UIA, la pidió la UIA, Unión Industrial Argentina, de ver, bueno, queremos formalizar un poco la cadena productiva, ¿qué hacemos? Y además, bueno, también desde la militancia también habíamos, yo había estado, bueno, di clases sobre trata de personas para la Protex, la Procuraduría contra la Trata y la Explotación de Personas, y se hizo una movida grande en un juicio a los talleristas de un taller que se incendió en el 2006, que fue, bueno, de hecho, ese incendio en el 2006, donde murieron 5 chicos, fue la razón por la que yo tomé ese tema para mi doctorado. Pero bueno, 15 años después sentía que ya había dicho todo. Entonces, nada, siempre hay que decir cosas nuevas, o sea, nuestro trabajo lo paga el pueblo y para el pueblo que hay que trabajar. Entonces, las discusiones en la academia son necesarias, no las rechazo en absoluto, a veces es importante avanzar sobre cuestiones metodológicas básicas que hay que discutir. Esto de decirle a los economistas, che, ustedes no están prestando atención a los momentos de transición entre etapas del capitalismo. Ustedes analizan las etapas del capitalismo como compartimentos de tango. Bueno, pasamos de la ICI al neoliberalismo. O sea, pasamos del modelo agroexportador a la ICI, de la ICI al neoliberalismo. Y nada, justo hace 5 meses mandé un artículo diciendo todo esto, diciendo que el mundo está cambiando y ahora está clarísimo, ahora está todo el mundo hablando de eso y el artículo todavía no se publicó, pero es como los economistas no tienen herramientas para darse cuenta de que de repente hay un nuevo reparto en la geografía de la producción, en la geografía del comercio a nivel mundial, y lo que está en juego es eso. Sí lo ven los economistas, pero no le prestan la atención que creemos que hay que prestarle, y a los momentos de crisis sí, que generan estos movimientos en la geografía del capitalismo. La jugada de Trump de subir las cuotas arancelarias, ¿cómo lo ves? ¿Qué significa? ¿Qué no? Porque yo creo que tiene muchísimo sentido, o sea, no sé por qué tanta sorpresa al respecto, tiene muchísimo sentido, y también veo mucha gente progre asustada con esto. Ajá. Y haciendo críticas que es como, bueno, un momento, entonces me estás diciendo que el libre comercio
O sea, me está diciendo lo que decía Tony Blair. What the fuck. El libre comercio era cooperación internacional. El libre comercio era la globalización, y la globalización para nuestros países y para las clases trabajadoras de todo el mundo, incluyendo las europeas y la norteamericana, fueron una calamidad absoluta. Lo que hicieron fue ponernos a competir a todos los trabajadores y trabajadoras del mundo para pagarnos cada vez menos. Entonces, ¿cómo podemos defender lo que existía? Decían, no, y ahora todo va a ser más caro. Y bueno, va a ser más caro, pero va a estar producido más cerca, tal vez, no sé. O sea, algo de eso hay que hacer, la mano. Porque no puede ser que la forma más efectiva en términos económicos de producir una remera sea mandar un rollo de tela a Bangladesh, traer las etiquetas de China, producirla, o sea, cortar la ropa ahí, ensamblarla en una fábrica a las afueras de Dhaka, de ahí mandarla en tren a Chittagong, que es el puerto de Bangladesh, de ahí en barco a Hamburgo, y de Hamburgo en colectivo, en tren o en más o menos. Es que, ¿te das cuenta cómo para vender una remera en Múnich todo eso tiene que hacer la remera? ¿Cómo Claro. puede ser que esa sea la forma más efectiva de producir? No puede ser, hay que frenar eso. Y además, obviamente, la crisis ambiental tiene 100% que ver con eso. Claro, la huella ecológica es brutal en ese El sentido. 40% del comercio mundial es intraempresa. Bueno, no, eso no puede ser más así. O sea, esta idea de Trump de reindustrializar Estados Unidos, ¿es viable o una locura? Porque ¿cuál es el relato del proteccionismo? Forma parte de otra lógica que es, bueno, listo. Cortamos con el mundo asiático porque terminaron llevándose todos los puestos de trabajo y es hora de un proceso de reindustrialización. ¿Eso es viable en una economía en una economía que es tan interdependiente a nivel global? Es que pasa algo más allá de eso, me parece a mí. Realmente no hay respuesta sobre qué va a pasar, porque el capitalismo tiene varios problemas en este momento. Como que el capitalismo necesita expandirse cada vez más. Sí. Expandirse. Entonces necesita, no sé, una empresa, bueno, hay demasiada competencia, entonces una empresa agarra y se va a otro lugar a conseguir o un nuevo recurso natural o una nueva fuente de recurso natural que le permite abaratar, y entonces con eso logra ser competitivo en su mercado, o buscar mano de obra. Sí. O sea, buscar mano de obra a otro lado, o abrir mercados en otro lado. Entonces el capitalismo necesita expandir. Esta cuestión de que el capitalismo, de que la economía capitalista se expande, necesita expandirse para no morir, bueno, tiene su correlación en la expansión territorial. Entonces, la expansión territorial se dio en Asia, o sea, hay una asiatización de la economía muy clara, donde las empresas norteamericanas y europeas, con la saturación del mercado, con la crisis del Fordismo hacia fines de los 60, principios de los 70, hizo que, bueno, salieran de ahí con la globalización, que fue llevarse la producción a países donde era más barato. Primero sus propias macro regiones y después hacia Asia. Muy especialmente a China a partir de su ingreso en la OMC. Entonces, todo ese movimiento geográfico ha llegado a un fin, porque los salarios en China crecieron, los salarios en Bangladesh están creciendo, en Tailandia también, en Camboya también, o sea, están creciendo los salarios en toda Asia, los salarios en dólares. Claro. En India también. En India también están creciendo los salarios, pero bastante, además. Están produciendo clase media, es algo inédito en realidad. Y además tenés pirámides poblacionales destacadas. No solo en los países centrales, sino también en esos países, excepto Pakistán, que tiene la pirámide poblacional. Bueno, el concepto de pirámide poblacional va a tener que cambiar, porque ya no son más pirámides. En Bangladesh, las mujeres que hace 20 años que van, digamos, hay toda una generación de mujeres que van a las fábricas a laburar. No han tenido hijos esas mujeres. Entonces vos ves la franja etaria de
de 0 a 5 años en Bangladesh y es chiquita. Es mucho más chica que la de 15 a 20 y demás. Entonces, cuando se rompe la expansión de la mano de obra, o sea, el capitalismo necesita crecer y demás, y bajar costos cada vez más, pero no encuentra la manera de hacerlo. No encuentra la manera de bajar costos. Y además, a la producción europea y norteamericana se le suma ahora la competencia de la asiática. Entonces tenés una crisis de sobreacumulación muy marcada. De esa crisis de sobreacumulación se sale barajando y dando de nuevo, o sea, con una guerra. Con destrucción creativa. Con destrucción creativa, exactamente. Una buena guerra que cuando arranca no sabes a dónde para dónde sigue. Si bien puede haber negociaciones de las que no estamos enterados, pero más allá de eso, las guerras son muy impredecibles también, no hay mucho sentido. Pero se sale con una guerra de esto, o sea, con un nuevo reparto de la producción y de comercio a nivel mundial, que bueno, que habrá que ver, que la guerra dirá cómo se va a dar ese reparto. Sí, más en un marco en donde la hegemonía del dólar está siendo discutida. O sea, si bien el 80% del comercio internacional se rige por el dólar que empieza a ser discutido como reserva de valor. Sí, no, de hecho ya China está comerciando, tiene su propio sistema de transferencias bancarias a nivel internacional. China ha avanzado muchísimo en eso. Y además los países no quieren quedarse fuera de eso porque es un mercado demasiado grande. Es un mercado demasiado grande, sí. Sí, entonces absolutamente esto se está dando. El cuestionamiento de la hegemonía del dólar es clarísimo. Entonces, de alguna manera, Trump está haciendo lo que cualquier presidente de Estados Unidos tiene que hacer, que es frenar el déficit comercial y la sangría comercial con China. La sangría comercial y fiscal, porque además con China y con todo el mundo, porque además ese déficit lo ha financiado China y Japón comprándole deuda. Claro. Y bueno, China no le va a comprar más, va a dejar de financiar ese déficit. Empieza a comerciar en otros mercados también. Pero si se puede producir en Estados Unidos o no, y no sé, o sea, me parece que primero va a venir una buena guerra y después veremos. ¿Y dónde quedan los europeos? Porque los europeos se quedan mirándose las manos en esta discusión, porque la discusión es... Ahí donde dijiste vos quedan. Sí que... Diciendo, hola, quiero participar. No, flaco, tomátela de acá. Mirando para el este y para el oeste. O sea, claro. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Obviamente no, porque son potencias, pero no lo sé. O sea, y también donde queda Rusia. Sí sé que están aumentando el presupuesto militar, claro, muy marcadamente. Están produciendo más bombas y demás, se están preparando para una guerra. El otro día lo escuchaba a Macron que decía que, bueno, nada, ante un eventual ataque ruso, Francia va a reaccionar porque, bueno, nada, tiene una disuasión estratégica. Creo que intentan tener una posición política internacional que en realidad no tienen, porque... ¿Salvo? Sí, como que Putin lo mira a Macron y le dice, ¿vos quién te invitó a Petiso? Es como Macron en el vestuario del equipo de Francia en la final del Mundial. Los jugadores se miran como diciendo, ¿y este qué hace acá? Pero no tenés nada que hacer acá. Corran, muchachos, corran. Claro, es el técnico. Es lo que saben. Y sí, la forma de empezar a escalar la tensión es decir, bueno, si me tirás una bomba, te la voy a devolver. Bueno, así es una manera de empezar. Están en esa. O también quizás una manera de sentarse a negociar, ¿no? Decir, bueno, te subo los aranceles, hacemos un poco de teatro y bueno, después nos sentamos y decimos, bueno, quiero esto, vos qué querés, quiero aquello, lo otro.
Por supuesto. Pero entonces, fíjate cómo, bueno, yo tengo amigos que por ahí dicen, no, pero lo de Trump está queriendo, está buscando negocios para el sector financiero, para el sector de la alta tecnología y demás. Sí, probablemente, pero me parece que lo que hay de fondo es que el tipo está preparando la guerra. O sea, obviamente, la guerra como negocio, además, ¿no? Es lo que está preparando. La guerra como negocio. Bueno, como ver a dónde nos lleva esto y de paso redirecciona un montón de plata para el complejo militar. Claro, porque también está la presión interna, o sea, vos tenés un montón de empresas muy grandes, como el caso de Apple, que tiene casi China, Apple, o sea, tiene toda la producción de semiconductores en Taiwán. Y así hay muchas empresas que hacen exactamente lo mismo. Es como que es un equilibrio bastante delicado. Y por otro lado tenés un complejo industrial militar que presiona para decir, che, necesitamos fabricar algo más porque, viste, como es esto, nada. Nosotros vimos tenés un sistema financiero atrofiado. O sea, no saben qué hacer con la plata, una sobreacumulación financiera tan gigantesca que no saben qué hacer. O sea, lo que hicieron con Argentina ahora, la única lógica es, bueno, o le presto plata a Argentina o no sé, esta plata queda acá dando vueltas hasta que se devalúe, porque si yo, la plata tiene que girar. Siempre. El negocio hoy en el mundo, el único gran negocio en el mundo hoy es prestar plata. Prestar plata para que te paguen intereses, pero bueno, no estás produciendo nada, o sea, lo que estás produciendo es una crisis de sobreacumulación cada vez mayor. Y bueno, esa sobreacumulación cómo se evita, digamos, cómo se evita que todo ese dinero no se convierta en papelitos en el aire que no valen nada. Se evita tirando unas cuantas bombas, o sea, poniendo la plata en fábricas que hacen bombas que en un segundo explotan y destruyen valor. Y de paso abren nuevos negocios. Y de paso cañazo. De paso cañazo, claro, hay un montón de plata que no encuentra negocio. No encuentra dónde. No encuentra colocación. Claro, no tiene un lugar en donde invertirse. Y bueno, lo podrían poner en educación, lo podrían poner en salud. Pero una ideología hace que no lo haga. Un ajuste espacio-temporal, diría justamente Harvey. Que lo que estamos viviendo desde 2008 es eso, la guerra es eso, bueno, la búsqueda de nuevos, esto de los aranceles es eso, bueno, están buscando, a ver, una nueva forma de, un nuevo arreglo espacio-temporal, un nuevo arreglo espacial, bueno, la globalización ya está, ¿cómo vamos a organizar ahora? Y toda crisis lleva a la rediscusión de cómo está organizada la mundial. O sea, el hecho del proteccionismo también va marcando un cierto ritmo, porque después de la crisis del 29, cuando la bolsa norteamericana se hunde, todas las economías del planeta se volvieron proteccionistas de la noche a la mañana, diciendo, muchachos, se acortaron los dólares, no hay dólares para nadie, cáguense. Y eso llevó a todo un proceso, primero de crisis profunda que duró 3 años y llevó al surgimiento de los regímenes totalitarios como lo conocemos, ¿no? Sobre todo en Europa occidental. Fue casi una consecuencia natural. Y digamos, yo como me dedico a la geografía económica no te lo firmaría, pero sí, digamos, si hay una guerra va a haber regímenes mucho más autoritarios seguramente, es lo que está diciendo. Sí, ya lo saben, pero les gustaría ser más autoritarios de lo que son. Ahí está clarísimo. O las garantías constitucionales en un proceso de conflicto pueden ser reprimidas, pueden ser sancionadas, que nadie va a decir nada porque estamos en una época de crisis. O sea, la democracia importaría poco en ese momento. Y de por sí se encargaron de hacer, incluso los partidos progresistas, ¿no? Se encargaron de hacer que la democracia importe poco en sí. Porque sí. la democracia no cura
No da de comer y no educa. No educa. Hablemos de nuestra querida Argentina, a ver qué podemos decir con esta coyuntura actual. Dije, Milei está perdido como... Está peor que Macron. Mucho peor porque además no vamos a comparar Argentina con Francia, ¿no? Pero no, Milei no entiende nada. Milei está básicamente, me parece a mí, para mí Argentina, así como Chile fue el laboratorio del neoliberalismo, según Harvey y hay muchos que están de acuerdo, Argentina es el laboratorio del hiperajuste. Yo creo que están jugando a dejar que Milei apriete, y decir, bueno, un país que tuvo una experiencia como el 2001, que ya la gente salió a la calle y echó al presidente, y tiene sindicatos fuertes y tiene movimientos sociales y demás. Bueno, ¿hasta dónde se puede apretar en un país así? Y bueno, aprieta y si lo dejás va a seguir apretando lo más posible, porque el objetivo de Milei es mostrarle al mundo hasta dónde puede apretar las clases ricas. O sea, hasta dónde pueden apretar las burguesías. Entonces está complicado el tema, y me parece que lo que está haciendo es un saqueo sin ningún tipo de legitimidad. Publiqué un artículo en Tiempo Argentino sobre eso. Es un saqueo sin legitimidad política. O sea, el tipo busca, bueno, su discurso es muy pobre. Prende porque hay una oposición diezmada, digamos, o sea, que no le hace ninguna mella, y solo por eso prende parte de su discurso, pero en sí no es un discurso fuerte, no es un discurso que convenza a gente, me parece a mí. O sea, o lo hizo durante el primer año, pero se le está acabando. Entonces, pero siguen apretando. El RI, ahora con el levantamiento del cepo, bueno, ahora va a ser parcial el levantamiento del cepo, pero probablemente el RIGI avance con esto. Y el RIGI es el plan, me parece que es el plan. O sea, reventar los recursos naturales. Y bueno, sacar la mayor tajada posible de ahí y del sistema financiero. Y nada, cuando se pudra me voy a Miami, que me vengan a buscar. Para mí el plan de Milei es ese. Es mostrarle al mundo hasta dónde pueden apretar, y cuando se pudra, bueno, todo lo que hicieron guita con este saqueo se van a vivir a otro lado y nada. Un poco con lo que pasó en Grecia en el 2008 era. ¿Te acordás que Grecia tenía un problema extraordinario de que no podía hacer pago a la deuda externa? Y claro, se llevó un proceso de ajuste brutal en Grecia. Brutal. No sé si congelaron salarios en dólares, o sea, todo un proceso creo que es similar. O sea, la diferencia que los acreedores de con Grecia eran Alemania, el Banco Central Europeo, que es Alemania básicamente. Sí. Le hizo pagar ese proceso. Se quedó con la enorme mayoría de los aeropuertos griegos en ese momento. Ah, mira. Alemania controla el espacio aéreo griego, nada menos, ¿no? Fíjate dónde está Grecia. Sí, enfrente de tu... Debe ser increíble Grecia. Ya. Si hablamos de guerra, bueno, Alemania decíamos que la mira de costado, pero controla el espacio aéreo griego. Y qué sé yo. Son potencias. Sí. Pero sí, acá lo que se ve es eso, es un saqueo sin legitimidad política. Es como, sí, tienen toda una sarta de tipos que buscan darle legitimidad, o sea, todo el manejo de Santiago Caputo, tratando de estirar un poco la legitimidad de los argumentos ridículos que tienen, pero para poder seguir robando y ajustando para robar, ¿no? Porque bueno, toda la plata que nos sacaron los empleados públicos se la dieron el viernes a los que compraron dólares a menos de 1.100 pesos. Toda esa guita, sí, de un bolsillo a otro. Así, pum. Ahora, ¿cómo quien administra el aparato estatal tiene
no es esa capacidad, sino esa potestad. ¿En qué momento se permite que, independientemente de mi ley, que venga alguien y tome deuda y diga, che, mira, tomé deuda en nombre de todos ustedes, bueno, y manéjense, y bueno, y encima la van a tener que pagar? O sea, ¿cómo existe esa facultad en el Estado? ¿Cómo nadie se pone a discutir esto? O quizá el plan es este, ¿no? Un poco que es la funcionalidad esta, que venga alguien y tome deuda, que venga alguien y te desendeude. O sea, porque es como un eterno día de la marmota en Argentina algunas cosas. Sí, yo no lo sé bien, ¿no? Para mí la clave está en la desmovilización que hay, en la desmovilización grande, más allá de que hay, obviamente, yo no estoy de acuerdo cuando decimos, no, y nadie hace nada, no. Estamos haciendo un montón de cosas, pero bueno, no es para nada suficiente y definitivamente estoy de acuerdo con que la brutalidad del ajuste no está siendo respondida como debería ser respondida desde la calle. A mí me parece que lo único que puede frenar esto es la sociedad movilizada en la calle. Y bueno, eso no se está viendo, o se está viendo de una manera bastante tibia para la brutalidad que tiene el ajuste. Y la oposición está en su propio negocio. A ver, para mí, vos sabés, Rafa, que yo no soy peronista, más allá de que tengo mucha simpatía por muchas de las cosas que hicieron Néstor, Cristina, por muchas de las cosas que hace o hizo Kicillof, pero para mí el peronismo es un proyecto de la burguesía, definitivamente, que busca autorreproducirse. El peronismo está ahí como, bueno, a ver, dejemos que apriete, después venimos nosotros y ajustando un par de variables ya mejoran las condiciones de vida. No necesitamos volver a las de 2015, ni a las de 1974, ni a las de 2021. O sea, ajustando un par de variables mejoramos un poco las condiciones y la gente nos va a votar. Entonces dejalo que apriete, que apretando la va a chocar, y cuando la choque nosotros, medio como por ósmosis o por vamos a aparecer nosotros. Están diezmados, no los va a votar nadie este tipo. O sea, sí, probablemente sí, pero con cero legitimidad, Rafa. O sea, un montón de gente va a ir a votar al peronismo diciendo, estos hijos de puta, le voy a tener que poner el voto a esto. Pero al Axel. Claro, sí, pero esto no hicieron nada contra Milei. O sea, van a empezar a hacer cuando el otro día, Rafa, en la marcha de la CGT, que por cierto la CGT movilizó un tercio de lo que podría haber movilizado, vi carteles de la Cámpora, la banderita de la Cámpora. Desde 2017 que no veía una bandera de la Cámpora. Pasaron unas cuantas cosas en el medio, ¿no? Sí, definitivamente. Se habían borrado completamente de la calle. Y bueno, ahora le ven la beta, que con la criptoestafa y demás, Milei le está ofreciendo la legitimidad, y bueno, y ahora van a empezar a aparecer ellos para capitalizar todo lo que los zurdos boludos que somos nosotros estuvimos poniendo la trucha a las balas, al palazo de Bullrich, y ahora van a capitalizar ellos cuando los palazos nos los comimos nosotros. Un clásico. Un clásico, y somos unos boludos, la verdad que pero bueno, que ahora también tiene que repensar unas cuantas cosas. Jero querido, me ha encantado todo lo que me has dicho, he aprendido un montón, de verdad te estoy diciendo. Me gustaría que nos juntemos a charlar otra vez, porque esto es más, hay muchos temas más. Es más, me gustaría que nos sentemos varios geógrafos de manera virtual y hagamos un debate de un buen texto, que es algo que tengo pensado ya. No sé si te gustaría sumarte. Dale, plantealo ahí, sí. Pero sí. Un grupo de WhatsApp no, por Dios. No, tampoco mucha gente, seamos 3 o 4 y un texto lo agarramos, lo desglosamos, decimos, che, esto porque está bueno, aquello, lo otro. Me encantaría. Sé que tu tiempo es muy valioso, más con 3 pibes. Sobre todo por eso.
Así que te agradezco todo lo que charlamos hoy. Te mando un abrazo enorme, saludo a tus niños. Dale, Rafa, muchísimas gracias. Lo mismo, saludos a los tuyos. Dale. Y nada, para mí un placer y sobre todo un halago. No, yo creo que el trabajo de un montón de gente tiene que ser visibilizado, ¿viste? A mí yo creo eso. Pará, no hablamos, hay un detalle más. No me hablaste de tus dos libros, me dijiste, ¿no? Sí, un libro sobre... no, en realidad soy coeditor de 2 libros. Sí. Uno sobre la industria de la indumentaria, que es el primer libro sobre industria de la indumentaria en Argentina, o sea, sobre la producción de ropa, que se llama ¿Quién cose tu ropa?, editado por Prometeo, que ahí lo coedité con un colega cordobés, que es el que con un subsidio de investigación pudo pagar la parte que la editorial nos pide que paguemos. Está físico y virtual, tenés el enlace. Quiero que después me pases el enlace, así lo coloco en el episodio, así la gente si quiere comprarlo puede comprar, lo puede ver. Y otro, ¿y cuál más? Y el otro se puede bajar online, es un libro sobre el proceso de trabajo. Es una discusión sobre, básicamente resume artículos de una buena parte de quienes en la academia, sobre todo anglosajona, hacen aportes a los estudios de trabajo de la idea del proceso de trabajo, que es una idea de Papi Braverman de los Ángeles. Listo, tenés el enlace eso también para poder... Sí, está en la página web del CEIL, que es el Centro de Estudios de Investigaciones Laborales de CONICET. Dale, pasámelo, así lo engancho al link y cualquiera puede entrar y verlo. Muchísimas gracias, Jero, aprendí un montón con vos hoy y espero que podamos volver a juntarnos y seguir charlando de esto y debatiendo sobre hacia dónde va el mundo y nuestro querido país. Te mando un abrazo enorme. Sí, porque hay muchas preguntas. Tiene que ser una charla colectiva. Totalmente. Jero, Abrazo, Rafa. que tenga buena noche, nos vemos.